Adelante. Gracias, doctor Gratacos. Bueno, damos pases a las preguntas. Adelante, doctor. Buenos días, doctores. Muchas gracias inicialmente por sus exposiciones. Mi nombre es Odar Yusuf Almanzor Aguinaga de Chiclayo. Con relación al screening para el cribado de preeclampsia, los casos en que hacemos el Doppler de las uterinas y es informado como normal, pero luego esta paciente en el futuro hace RCU o preeclampsia. Revisamos la historia, seguro que están mal tomadas las uterinas, revisamos si están bien tomadas, pero cuando analizamos cada una de las cifras, porque se sacó el promedio, una tuvo 3.5, la otra tuvo 1.5 promedio, 2.5 para 11 semanas, está ok, según las tablas. Pero ese 3.5 ya no era ok. Si la ubicación de la placenta o alguna otra alteración fisiológica altera para que esto en el futuro se convierta en RCU o preeclampsia, deja entender que por ahí algo se nos está escapando. ¿Cuál es su opinión sobre él? Gracias. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Evidentemente se nos escapan muchas más cosas de las que desearíamos. Como hemos visto, las herramientas que disponemos de forma independiente, su capacidad de detección es limitada. O sea, las uterinas tienen una capacidad de detección de un 40% de CIR. Es decir, el 60% se nos va a escapar. Probablemente este puede ser un motivo, ¿no? O sea, no se explica solamente por una alteración inicial en un marcador. Por eso la mejor rendibilidad, la mejor capacidad de detección la tenemos en la combinación de diversos marcadores, como hemos visto en factores maternos, tensión arterial, uterinas, y si podemos el PLGF en primer trimestre o en su defecto el APAPA. Ese sería el escenario ideal. También otra cosa que puede ser es que en primer trimestre identificamos los casos más precoces, pero como ya ha explicado el doctor Gratacos y también hemos visto en la presentación que yo he dado, los casos tardíos no son identificables desde el primer trimestre. Por tanto, se tiene que valorar qué estrategia tomamos en segundo o tercer trimestre. Si es una paciente con un antecedente, pues quizá la tendremos que hacer una ecografía en algún momento antes para detectar ese CIR, ¿no? Y luego que aparecen cosas entre primer y tercer trimestre, aparecen alteraciones de la placenta, porque es mucho tiempo y la placenta a lo mejor inicialmente era normal, pero por algún motivo durante el embarazo aparece alguna lesión que condiciona esa enfermedad fetal, ¿no? Por tanto, es una de las limitaciones que tenemos. El embarazo es evolutivo y que las herramientas que tenemos no son perfectas. Por lo tanto, la combinación de las herramientas conjuntamente con una evaluación combinada en primer trimestre y probablemente en la parte tardía de tercer trimestre nos ayudará a identificar el mayor grupo de casos. No sé si contesto con su pregunta. Gracias. Buenos días. Un favor, una pregunta respecto a los CIR tardíos. ¿Puede levantar la mano? Que no le veo. Ah, vale, perfecto. Respecto a los CIR tardíos, Ah. había un consenso más o menos de que si a pesar de que el ratio cerebroplacentario estaba alterado, pero todavía no estaba vasodilatado este bebé, podíamos seguir manejándolo y controlándolo hasta la semana 37 promedio. Pero Sí. si estaba vasodilatado, la tendencia era tratar de sacar un bebé prematuro a golpe de la semana 34. Sin embargo, hay algunas recomendaciones, por ejemplo, del Colegio Británico, que dice que podría esperarse tentativamente hasta la semana 37-38 aún estando vasodilatado. ¿Cuál es su opinión al respecto, doctor? No, eso es lo que hacemos actualmente. Yo les voy a enseñar el manejo de acuerdo al protocolo que realizamos, que es el más utilizado en este momento en el mundo. Y es cierto que durante años creímos que si había vasodilatación cerebral había hipoxia grave y realmente tenía sentido sacar al bebé antes de las 37. Es decir, distinguíamos entre ratio cerebroplacentario y que la cerebral media verdaderamente estuviese por debajo del percentil 5. Lo que pasa es que ciertamente tuvimos que aceptar que no hay evidencias que demuestren
que por sacarlo antes voy a evitar alguna complicación. No lo sé. Y lo que sí seguro es que si lo saco antes, le aumento el riesgo de distrés respiratorio. Eso lo sé seguro. Entonces, ante esa duda, la recomendación actual es que no se debe extraer al feto antes de las 37 semanas, a no ser que haya una alteración que me sugiera que hay riesgo de que se muera. Y la única que me sugiere que hay riesgo de que se muera es la arteria umbilical y el ductus. La arteria umbilical ausente o reversa y el ductus. Eso se lo voy a explicar. Y por eso la mejor manera de hacer el seguimiento del feto, como les voy a explicar después, es clasificarlo en un estadio de gravedad y tomar una decisión de cómo finalizar según el estadio. La cerebral media no califica para cambiar de estadio, porque es cierto que seguro que está más hipóxico, seguro, pero es cierto que ningún feto solo con la cerebral alterada, mientras la umbilical mantenga diástole, se va a morir. Y eso es lo que intento evitar, fundamentalmente. Buenos días. En primera instancia, un agradecimiento muy efusivo por las luces brindadas a los excelentes maestros. Quería comentar lo siguiente. Bueno, en realidad la mortalidad por síndromes hipertensivos en mi región, Potosí, Bolivia, es la primera causa, no la segunda. Por eso me llama la atención las 3 preguntas que deseo hacerlas y no me he olvidado por mucho espacio de tiempo que nos han dado para preguntar. La primera es que si la escuela que tiene a bien difundir luces en ecografía, tiene un software que omita la parte bioquímica. Ayer nos decía que a Chile no entró la parte bioquímica, me refiero concretamente al PAP-A. Cuando uno quiere introducir al software los datos que obtiene por vía ecográfica, siempre te pide el PAP-A y La preeclampsia. la preeclampsia. En la preeclampsia estamos hablando. Nuestra calculadora, ¿eh? Sí, exacto. Sí. Te pide el PAP-A, pero como le decía, no ha entrado a algunos países y en particular a la mía. Vamos a ver. Sí, nuestra calculadora está pendiente de actualizar y vamos a dar la opción de hacerlo con o sin factores angiogénicos. La papa la vamos a quitar. Entonces, de momento, cuando utilice esa calculadora, si usted no puede medir un parámetro en una de esas calculadoras, le introduzcale un 1 a la papa, porque es como no medirla. En la fórmula no tiene peso, no sube ni baja. Cuando usted está midiendo y está introduciendo números en una calculadora, esos números van a una fórmula y esa fórmula multiplica o para arriba o para abajo el riesgo y al final le dice, pues me salió alto, me salió bajo. Con la papa, si le pone un 1, le va a quedar que la papa no influye. Es como si lo hubiese medido, pero no influye. ¿Está claro? Sí, muchas gracias. La segunda pregunta es lo que decía la doctora, ¿no? Si administrar preventivamente el ácido acetil salicílico, aparte del tema económico, que no lo vería importante, versus la muerte que hoy está ocasionando la preeclampsia temprana en la afectación tanto a la madre como al bebé, si hay alguna otra noxa que produzca, como una política de salud, digamos, en lugares endémicos, administrar a todas las mujeres el ácido acetil salicílico en dosis de 150 miligramos, como dice el estudio ASPRE, afectaría en alguna forma la salud de la madre o del producto, no desde el punto de vista económico, sino desde el punto de vista de bienestar físico materno fetal. Bueno, esta es la política que se está empezando a valorar si realmente, si no tenemos capacidad de hacer un buen screening de primer trimestre, pues darlo universal. Se sabe que la aspirina tiene un perfil de seguridad muy alto, por tanto no hay prácticamente riesgo para la mamá ni para el bebé si se da a partir de las 12 semanas y se acaba de administrar a las 36 semanas, no hay riesgo hemorrágico prácticamente. Sí que tenemos que tener en cuenta que mujeres con asma o con ulcus gástrico está contraindicado, pero en el resto de la población básicamente sí se puede administrar. El tema de dar universal la aspirina, evidentemente, claro que funcionaría. O sea, se piensa que teóricamente en modelos teóricos sería capaz de prevenir la mayoría de preeclampsias graves y precoces. El problema que se apunta en un tratamiento universal es el cumplimiento. Como les decía, una mujer que no sabe la importancia de tomar aspirina porque no considera que ella esté en riesgo, porque nadie se lo ha dicho, probablemente su cumplimiento será menor. Eso es lo que se piensa que pasará, pero nunca se ha hecho un estudio comparando una estrategia de cribado más aspirina y una estrategia de tratamiento universal. Pero probablemente, por eso comentábamos que según qué escenarios, como puede ser en uno que no se puede hacer cribado en primer trimestre, sería una opción,
siempre y cuando se recomiende el tratamiento desde las 12 semanas, no más tarde, porque entonces no sirve para nada. No sé si quiere añadir. Bueno, ese es el principal problema. En una población ideal, que es de pacientes motivadas, que vienen a controlarse el primer trimestre, que yo sé que no es lo más común probablemente en la práctica de algunos de ustedes, hay que hacer screening. ¿Por qué? Porque cuando hacemos administración universal, saben ustedes, en España llevamos 20 años con una recomendación de salud pública de tomar ácido fólico en primer trimestre. ¿Saben cuántas mujeres lo toman? ¿5, 20, 40 o 60? ¿Qué dirían? 5%, para ir rápidos. 5%, es un desastre, no hay manera, porque nadie considera que sea mi problema. Y eso pasa con miles de recomendaciones. Por eso la medicina personalizada, en cambio, si tú a esa mujer le hicieses una prueba y le dices, no, es que usted es la que, como no se tome el ácido fólico, le va a salir un bebé con unas malformaciones horribles. La mujer se iría a casa y se tomaría el ácido fólico. La medicina personalizada realmente funciona. Cuando a una persona le dice, usted tiene un riesgo alto de preeclampsia, tiene que tomar aspirina, se lo toman con mucha mayor adherencia, 80-90%. Nunca el 100%, pero cuando es toda la población. Otra política muy interesante que estamos valorando y estamos intentando hacer estudios en algunos sitios del mundo es si se podría incorporar el acetilsalicílico en alguna forma de alimentación, como se hizo con el ácido fólico, que saben que es la única forma con la que se ha conseguido que haya poblaciones que tomen ácido fólico, fortificar cereales que toma todas las mujeres, y eso son estudios interesantes y desde luego sería muy interesante hacer un estudio de ese tipo en cualquiera de sus países. O sea que si tienen interés, contáctenos porque realmente son ideas muy, muy interesantes y que verdaderamente serán la solución. Porque tardaremos muchos años en poder hacer screening de primer trimestre de preeclampsia a muchas poblaciones que tienen poco acceso a la salud pública. Y uno de los primeros motivos es porque no vienen. Nosotros hemos intentado hacer varios estudios en Latinoamérica y uno de los problemas que nos encontrábamos es que venía un 15% antes de las 16 semanas. O sea que realmente son ideas importantes a tener en cuenta. Ahora, si usted trabaja con una población pues, de más nivel, en una zona pues, con mayores recursos, claramente hacer screening, porque si no, no se lo va a tomar nadie. Le agradezco mucho. Con certeza le vamos a contactar porque es un problema endémico de mi región. La tercera y última pregunta es, hablando ya de temas económicos, ¿qué tan lejos estamos de utilizar los factores angiogénicos en nuestra región? El PIGF, SFIT, el ratio, ¿qué tan lejos económicamente estamos hablando de poder introducir a nuestras regiones? Bueno, el ratio tiene un coste de unos 30 euros, que sería equivalente a... ¿Cuánto es en, o sea, en mucho. soles? Muy lejos. 120 soles. Muy lejos. Muchas gracias. Ni siquiera lo hemos podido implementar en muchas zonas como screening poblacional. No, como screening no. Ni siquiera en Barcelona lo hemos podido implementar, porque no hemos convencido a los gestores de que aumentando 30 euros por embarazada íbamos a aumentar un 10% la detección de la preeclampsia. Para la predicción. Para el manejo de la preeclampsia, que se hablará después, ahí sí que están introducidos y ahí sí que probablemente lo podrían valorar. No, la política, o sea, el coste efectivo es para utilizar para descartar preeclampsia en la sospecha clínica en segundo o tercer trimestre. Es decir, aquella paciente que tenemos una consulta en urgencias con tensión alta o con edemas o con cefalea o con un CIR, que queremos saber si va o no a desarrollar complicaciones derivadas del problema placentario. En este grupo sí que es coste efectivo. Las guías NICE lo han admitido como una herramienta coste efectiva y su coste son 30 euros. Pero esos 30 euros vas a evitar, uno, complicaciones maternas, como se ha demostrado ya en el Lancet, en este estudio que comentábamos, que implementando esta herramienta disminuye las complicaciones maternas y, por tanto, en países donde esas complicaciones son más habituales y donde las muertes maternas son más frecuentes, el impacto que tendría esta política de implementar el ratio como herramienta de descarte o de realmente detectar a aquellas mujeres con mayor riesgo sería aún mayor la mejora a nivel de términos económicos. Y, por tanto, el gasto sería muy compensado por los beneficios que tiene pues, saber esta información. Y el coste son 30 euros que probablemente se puede, los hospitales tienen capacidad muchas veces de reducir este coste de alguna manera. Tenemos una demo y no sé si valdría la pena
empezar a hacerla, ¿no? Vale. Porque si no, si quieren hacer alguna pregunta mientras, la doctora Yuba va Doctor, preparando el ecógrafo. Doctor, una observación es sobre lo que ya se ha dicho. En nuestro país, implementar la política de ácido fólico, como es, por ejemplo, acá en Perú, como es en Chile, que en el PAN ya está el ácido fólico, básicamente va a ser una política de salud del Estado, porque, como usted dice, incluso en Barcelona es difícil hacer un screening, a la mayoría acá es mucho más difícil por lo que ya ustedes han expuesto, entonces es una gran herramienta el uso, como ha dicho la doctora, de la aspirina, y eso va a ser la tendencia, porque acá no hay estudios, pero obviamente si uno le pregunta a todas las gestantes, todas cumplen con la indicación de ácido fólico, como usted dice, para evitar malformaciones, pero no tenemos mayor problema en que eso se cumpla, ¿no? Pero parece que va a tener que ser una política de De Estado. todas formas, una reflexión que les quiero hacer, que es muy importante. En la mayoría de estudios que se realizan de mortalidad materna, muchas muertes son por preeclampsias a término. Y cuando yo he estado en hospitales, porque realmente nosotros eclampsias a término y preeclampsias graves a término no vemos en Barcelona. A veces cuando visitamos hospitales, ¿cómo manejaría usted esta eclampsia a término? Pues no sé, yo veo una al año, ni siquiera veo yo, la ven en la guardia. No vemos. Cuando yo he estado en UCIs perinatales de hospitales de El Salvador, de México, en Perú no he estado en ninguno, la mayoría de mujeres eran eclampsias a término, con fetos grandes. Entonces, todo lo que estamos hablando es preeclampsia precoz. Lo que yo, cuando usted decía, no, es que tomamos melatonina, no, la tomaron bien. Pero es que la preeclampsia y el retraso precoz depende de una mala implantación placentaria, pero son el 15% de los casos. El 85% son tardíos. Y la preeclampsia tardía, el componente placentario es muy pequeño. Es una mala adaptación materna. Y esa se corrige con una buena nutrición, reduciendo la disnutrición, porque no es solo mala nutrición, es exceso de lípidos, exceso de comidas basadas en el cerdo. Eso está muy estudiado. Déficit de calcio. Solo con eso ya bajaríamos, o sea, no se preocupen de darle aspirina. A veces tenemos que arreglar cosas muy de salud pública. Por tanto, sí que sería útil hacer una política de dar aspirina a toda la población, pero evitarían las preeclampsias precoces. Las tardías las seguirían viendo igual. O sea, que eso es importante también. Por eso es importante centrar el tema y coger distancia, porque a veces estoy ahí peleándome con el factor angiogénico. Sí, muy bien, pero mi problema principal es que mi población ni siquiera me ha venido a un control del embarazo, ¿no? O sea, que antes de pensar en fortificar con aspirina, vamos a ver también cómo vamos poco a poco aumentando la cultura de la población, ¿no? Y eso pues son, como saben ustedes, son objetivos verdaderamente difíciles, ¿no? Creo que ya. Muy bien. ¿Algo más antes de pasar o ya estáis listos? Pues hacemos una pregunta más. No estamos listos. Bueno, pero si hay alguna pregunta. Tenemos una última pregunta, por favor, doctor, y luego pasamos a la demostración. Sí, buenos días, doctor. La pregunta va en el sentido que el comentario que usted estaba haciendo, ¿no? Bueno, es bien sabido, hay publicaciones al respecto del beneficio de la administración de calcio a 2 gramos diarios, ¿no? ¿Ustedes lo consideran? Si su población tiene buena ingesta de lácteos, no sirve para nada. Se ha evaluado en estudios randomizados con miles y miles de pacientes. Ninguna utilidad, cero. Si tiene una población que toma poca leche y tiene un 13% de preeclampsia a final de embarazo, deles suplemento de calcio porque les va a reducir la prevalencia de preeclampsia al 3%. Eso se ha demostrado. Hay estudios muy bien hechos en Ecuador por López Jaramillo, si no recuerdo mal, tienen 20 años. Tenían áreas de Ecuador donde las mujeres no tomaban leche ni tomaban calcio. Tenían un 14 a un 20% de preeclampsia tardía. 14 a un 20%. En Barcelona tenemos un 2,5%. Preeclampsia tardía. La precoz todas tenemos la misma, 0,7 a 1%. Todos. La tardía, ahí cambia mucho. Y en esa población les dieron suplementos de calcio y la bajaron al 3%. Espectacular, ¿eh? O sea que realmente sí. Ahora, en su población general no sirve para nada. Si usted está llevando una paciente aquí de Miraflores, no se preocupe que va a tener una prevalencia de preeclampsia del 2,5% a término. Seguro. Gracias. Vale. Bueno, pues vamos a empezar con la demostración práctica. Hola, buenos días. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo?
Angie, la mamá se llama Angie. ¿Qué tenemos? ¿Niño o niña? Niño.